Los recuerdos. Los recuerdos son como nidos colgados en los árboles, que están ahí y que muchos pasan indiferentes y no los ven. Y otros curiosos se empecinan en rescatar de esos nidos realmente lo más fundamental e importante de una nidada, que son lo que guarda uno en la memoria. Por eso, ¿cuántos nidos abandonados hay? Porque la gente, por desidia, por vagancia, porque después lo voy a hacer, se van a la tumba con recuerdos memoriosos, con recuerdos extraordinariamente importantes. Y no los dicen, no los escriben, y a veces los cuentan a gente que realmente no tiene la capacidad de retransmitirlos. Este juego tan trivial, tan pequeño, que me he impuesto en esta vejez, que trato de que sea productiva, es con el objeto de que esos nidos maravillosos que guardan tesoros extraordinarios no se los lleve el viento ni se los come el olvido. Y entonces me he dado en la tarea, no es una tarea de ensoñación ni de importancia, es una pequeña tarea, un trabajo, digamos, intrascendente a lo mejor, pero sí con la certeza de que algo va a quedar de esto, porque son documentos que yo ya habré pasado por este camino que estoy transitando y que con seguridad en el futuro alguien habrá de recabar información de una época muy desconocida, de una de las partes más importantes de nuestra historia, porque es la historia de un hombre que transformó nuestro país. Y no puede quedar en el olvido recuerdos que son muy importantes, de épocas muy duras, muy difíciles, y que alguien tiene que decirlas, si las conoce y si las sabe. Y esta es la tarea que me ha impuesto, modesta, sin pretensiones, pero con la firmeza de que lo que hay acá adentro no se va a ir a la tumba sin ser revelado previamente. Ese es mi compromiso y ustedes son mis cómplices. Así que entre nosotros dos vamos a hacer algo que tal vez es mucho más útil de lo que muchos pudieran creer. Eso es lo hermoso de la vida y ese regalo que ustedes me dan con escucharme, con seguirme, es el pago que yo tengo por todas estas cosas pequeñas que hago todos los días a los 84 años casi de mi vida. Estamos viéndonos todos los días. Gracias. Esta historia en realidad yo no pensaba contarla. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque yo no participé directamente en ella, sino que yo la recibí por referencias de terceros. Primero la recibí por Martínez. Y un caso curioso. Eran los primeros días que yo había llegado a Caracas y entonces en eso recibe Martínez una carta de Perón. Y se ríe porque me la muestra y me dice, mire lo que me dice el general. Si usted sabe, dice que el general le gusta mucho el lunfardo que yo hablo. Y se entretiene mucho y se ríe mucho. Y dice, mire lo que me pone. Y entonces me muestra la carta y decía un párrafo, decía, y ahora hago como dice el tango. Cuando una mina me afila, me pongo al lado del botón. Y entonces yo le digo a Martínez, bueno, ¿y qué es eso? Dice, no, resulta, le voy a contar la historia, dice.
San Martín siempre con esa solvencia, con esa suficiencia que él tenía, y me dice, le voy a contar la historia. Bueno, ¿cómo es la cosa? Dice, resulta que usted sabe, dice, todo misterioso, usted sabe que general, dice, es argentino, es un tipo canchero, dice, y estaba solo en el hotel, y resulta que se engancha una mina, se levanta una minita, dice, una minita que estaba ahí sola, dice, como el general estaba recién llegado y estaba solo, y entonces dice, ahí en el restaurante del hotel, ahí en Colón, en el Hotel Washington, había una minita que se sentaba todos los días sola en un costado, y dice, en general, dice, un tipo, usted sabe, dice, pero no es un tipo seductor, es un tipo que tiene su clase, su cancha. Entonces, dice, usted sabe que se le engancha, y era americana, era una piba americana, una muchacha joven, y bueno, tienen un romance, dice, y usted sabe. Y entonces, resulta que todavía, dice, que eran los primeros tiempos, los primeros días que estaba ahí. Y entonces dice, bueno, por lo menos, digamos, paleo mi soledad y los problemas, ¿no? Si no me voy a volver loco. Esa historia de esta muchacha americana que se llamó Eleonora Freeman, mantuvo un romance con el general, no sé hasta qué intensidad habrá sido. Pero era un tipo piola, tipo muy canchero, o sea, independiente de todo lo que el hombre era un tipo que tenía sus facultades, sus virtudes, era un tipo pintón, estaba en sus 60 años, en fin. Bueno, la cuestión fue que continuó la cosa, se armó una podrida porque el gobierno americano se dio cuenta de que ese era el Hotel Colón era un hotel del gobierno americano. Entonces, en fin, pero era una mala palabra en todas partes. O sea, todo este gran proyecto que significó la Revolución Libertadora implicaba la participación activa de todas las fuerzas continentales y del mundo económico y político, así que Perón estaba en un territorio enemigo. Bueno, conclusiones que le ordenan a Perón que deje el hotel. Y ahí es cuando con Pascal y buscan esa casita que yo ya conté en la calle Lincoln, en la ciudad de Panamá, y se va a vivir a Panamá. En eso ya aparece Isabelita, en fin, todo eso, y se calma. Interviene el consulado americano, porque los padres la buscaban a esta muchacha. Entonces, eso produjo produjo una situación bastante engorrosa, prácticamente diplomática o algo así. Conclusión es que la desaparecen a la piba esta, la Leonora. Bueno, siguen las cosas y cuando yo no me entero nada, por eso yo no quería contar esta historia, porque yo no participé, o sea, yo no supe nada de esto. Solamente me entero, ya le digo, cuando estoy en Caracas, que recibe Martínez esa carta del general y me la da para que la lea. Resulta que, bueno, el proceso de Isabelita, en general se viene a vivir a Venezuela, en fin, todas esas cosas que ya he contado. Pero lo curioso del caso es que, y esto es lo importante, esa
esa gringuita de repente se aparece en Caracas otra vez, que quería ver a Genaro, parece que había, bueno, por lo menos aparentaba que tenía un metejón con él. Ya ahí la atiende Landajo, la atiende Gilaberti, en fin. Perón le dijo, traten de sacármela de acá, traten de sacármela porque tengo problemas. Isabelita parece que se dio cuenta o algo. Bueno, conclusiones de que la entretuvieron ellos y la deslizaron. O sea, se encontró con el general creo que una vez o dos en Caracas, así a hurtadillas, pero no pasó más nada de eso. Bueno, quedó a nosotros una satisfacción, Perón con una minita y en fin. Pero yo les hablé a ustedes le conté de un tipo en Panamá que vendía café, que se había hecho muy amigo de Perón, un tal Parrita. Parrita viene a Venezuela en esos días, en ese tiempo, y en una conversación así intrascendente conmigo, estábamos tomando un café un día así, me dice, menos mal que el general se desprendió de esa muchachilla, dice, de esa americana, la gordita esa, ¿se acuerda? Digo, no sé. Dice, sí, un romance que tuvo el general. Dice, menos mal, dice, porque usted sabe, yo en Panamá, nuestra relación, era un tipo vinculado al gobierno, él era un tipo, tenía una vínculo, era un tipo bien, que estaba vinculado al gobierno, que le sirvió mucho a Perón. Dice, esa muchacha fue puesta desprofeso en el hotel para enganchar a Perón, o sea, para seducirlo. Era una muchacha mandada por los servicios de inteligencia, que querían saber los movimientos de Perón. O sea, es una historia que tiene un enorme contenido, porque es lo primero que Perón debe enfrentar, digamos, desde la ingenuidad. No se iba a imaginar que le iban a meter una minita ahí. Pero bueno, esta historia es uno de los nidos que digo yo que bajo de los árboles esos del bosque, fíjense los árboles del bosque, fíjense, una maravilla esto, que uno no lo puede creer, porque uno dice, bueno, estas calles intrincadas, estos lugares, fíjense, pero sirven, porque fíjense, ahora son las 6 de la mañana aquí en Oregón, y yo estoy tratando de conectarme con ustedes para contarles estas historias, que son historias verdaderamente importantísimas. Si bien yo no fui el gran protagonista en eso, no participé en eso, pero de refilón me llegó a mí esta historia. Y por eso se las traje a ustedes y se las cuento hoy. Así que vamos a seguir contando historias, porque esto se está poniendo bueno. Y les agradezco mucho la oportunidad, y pronto, o sea, dentro de un rato, a lo mejor les cuento otra historia. Depende, porque como les dije, estos árboles están llenos de nidos. Y para mí, en esos nidos están los recuerdos. Por eso, vamos a seguir bajando nidos.